vamos a hacer una demostración lógica sobre la existencia de Dios, bastante conocida y puesta en cuestión por algunos y refrendado por grandes filósofos, incluidos científicos y matemáticos como Descartes o Leibniz, ¿no? Entonces, bueno, lo primero tenemos que hablar del concepto de Dios, porque debemos tener un concepto perfectamente claro para poder demostrar que algo existe. Si, por ejemplo, atendemos al concepto de ser humano, el concepto de hombre que estableció Sócrates, decía que el hombre era un bípedo implume, o sea, un ser que andaba a dos patas que no tenía plumas. Bueno, puede ser algo irónico, pero realmente pues es un concepto que, por ejemplo, Diógenes puso en cuestión en el momento en que le llevó un ave desplumada y le dijo: ahí tienes un hombre. En realidad Diógenes tenía mucho sentido del humor y probablemente Sócrates también, pero esta demostración va a ser más seria. Y entonces vamos a partir primero del concepto más extendido sobre Dios. Si decimos que Dios es un ser todopoderoso, tendremos algunos problemas porque hay algunos poderes que parecen que entran en contradicción con otros, ¿no? Incluso algunos difíciles de comprender, como por ejemplo la posibilidad de que alguien pueda hacer que no exista algo que realmente ha existido. O sea, lo que ha existido no puede no existir. Por lo tanto, ahí tenemos algo que es difícil de decir, bueno, es que hay alguien que puede hacer que lo que no existió pues realmente existiera. Entonces, como tenemos el problema de establecer qué es ser todopoderoso y tener todos los poderes, vamos a hacer un concepto mejor que ese, y es aquel que dice que Dios es un ser con todas las perfecciones. Lógicamente pensamos en un conjunto con todas las perfecciones. Si le faltara alguna, realmente ya no sería Dios. Sería un ser con más o menos perfecciones, pero le faltarían y por tanto no sería algo que entendemos por Dios, ¿no? Así lo decía San Anselmo. Pensaba que Dios era lo más perfecto que puede ser pensado, y pensaba también que en el entendimiento teníamos el concepto de Dios, ¿no? Pero que aparte del entendimiento, si existía en la realidad, pues realmente esa idea de un ser más perfecto realmente tenía que existir, porque en realidad sería más perfecto si existía en la realidad que si existía solo en el entendimiento o en el pensamiento. Porque si realmente existiera solo en el entendimiento o en el pensamiento, todavía cabría pensar algo mayor, algo más perfecto que Dios. Y entonces no estaríamos pensando en Dios. Aunque Bertrand Russell le supuso unos segundos pensar en esto y rebatirlo y pensar que era falso, hay otros filósofos que le dieron perfecta validez, ¿no? En todo caso, vamos a hablar de algo más depurado y no decir que si Dios existe solo en un caso, o sea, en el entendimiento, pues siempre sería algo pensable más perfecto y por tanto algo más perfecto tendría que existir. Entonces, o una de dos, o tenemos que es un ser solo pensable y por tanto estamos pensando en algo imperfecto, o si pensamos en algo que aparte de en el entendimiento o en el pensamiento también está en la realidad, estamos pensando algo que tiene una perfección más y por tanto es más probable que tenga existencia. En todo caso, ya digo que queremos convertirlo en un argumento lógico y para ello tenemos que recurrir a algún filósofo racionalista como Descartes, ¿no? El inventor, mejor que descubridor, de la geometría analítica, de incorporar pues los ejes cartesianos en la geometría para descubrir y desarrollar el álgebra, ¿no? Con más precisión que como se venía haciendo hasta entonces, ¿no? Bueno, si pensamos en el argumento, lo primero que vamos a partir es del concepto. Evidentemente Dios tiene que tener todas las perfecciones,
y eso ya es un concepto que no se puede poner en cuestión. O sea, los conceptos realmente pueden tener validez o no, ser más o menos exactos, como el del ser implume, ¿no? El bípedo implume. Ahora bien, de un concepto podemos decir que realmente cuando tratamos sobre él puede existir o no, y para ello vamos a la segunda premisa. La primera sería que efectivamente un conjunto con todas las perfecciones, pues tenemos una de ellas que es el existir. Se ha puesto en cuestión, por ejemplo, el caso de Kant. Puede ser que la perfección sea solo una cualidad y no sea, quiero decir, puede ser que el existir sea una cualidad y no sea una perfección, pero lógicamente, aunque sea una cualidad, es una cualidad de perfección, porque si realmente no hubiera existencia, tampoco podría haber otras cualidades con más o menos perfección. Entonces el existir es una de ellas. En principio vamos a partir de esta premisa y de el principio de, digamos, la definición, y de esa premisa, siendo una perfección, solo se puede concluir que Dios existe, porque al tenerlas todas, necesariamente también tendrá la perfección y por tanto Dios debe existir. Bueno, así es como lo concibió Renato Descartes. Efectivamente, un ser que tiene todas ha de tener también la perfección, que puede considerarse como algo que realmente pues es una perfección, porque el existir, ya digo, es una cualidad básica para tener otras, pero lógicamente si no se existe no se puede tener ninguna perfección. Entonces, realmente, aunque fuera una cualidad, podemos entenderla como que efectivamente es una perfección. Si realmente la premisa esta es cierta y el concepto, pues pienso que no se puede rebatir, es un concepto, lógicamente la demostración sería perfectamente válida.